existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Sí, como decía Eve de Bonafini, antes de la era del streaming, la radio es un asunto que al fin y al cabo nos funciona en la imaginación. Nosotros creemos que podemos llegar a un acuerdo. Porque un programa de radio, lo escuches o lo veas, termina completando su lógica cuando le agregamos las imágenes que están dentro de nuestro cerebro. Eso que técnicamente sería el teatro de la mente. Y entonces nosotros creemos que podemos fulgurar que un programa es un viaje, no un programa de viajes, sino un viaje. Y que cuando lo hacemos, cuando compartimos el viaje, no lo hacemos para escapar de la realidad, no nos preocupa poner distancia para no pensar en ella, sino en todo caso para mirar desde otro punto de vista. Y entonces, ¿cuántas realidades existen? Las cosas son según el punto de vista desde el cual las miramos. Y entonces, en el país de los perpetuos ajustes, nosotros les vamos a proponer que si ajustan sus cinturones imaginarios de seguridad, y nosotros también, podemos comenzar la aventura de hoy en la discusión global sobre cuáles son las realidades y qué agendas hay que llevar adelante. El poder propone una que es como la zanahoria delante del burro. Y la verdad que la mayoría de los medios de comunicación optan por el seguidismo de la agenda de los poderes. Creemos que hay posibilidades de otras agendas, de no ignorar esa, que vendría a ser la agenda de la realidad, pero sumarle a esa agenda de la realidad la agenda de nuestro propio ADN, para no quedar presos de una contradicción esencial. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Un poco revitalizado por lo que escuché ayer. Me parece que se pone en juego de nuevo la discusión política de verdad. Lo que escuchó ayer fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la entrevista de casi 1 hora y media en C5N, con muchas definiciones, muchísimas, pero una que es central para esto que estás diciendo, que es la lucha por el poder real y por el verdadero, digamos, problema de la Argentina, que es la falta de dólares, y lo que es lo que yo vengo insistiendo mucho, que es el acuerdo con el fondo tan dañino, y una propuesta para hacerlo de otra manera. Bien, más adelante en el programa desplegaremos un abanico de temas. Para comenzar, nos gusta siempre marcar nuestra propia agenda con un comienzo diferente. Quiero retroceder hace 10 años hasta un día como hoy. Una periodista que trabajaba en una radio, nuestra colega Marcela Ojeda, después de difundirse los casos de un nuevo femicidio, en este caso en Rufino, Santa Fe, el caso de Chiara Páez, escribió en sus redes sociales: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres todas, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando. Este tuit, en una sociedad sensibilizada y que pensaba que con la lucha de muchas personas las cosas podían cambiar, en un país que ya había aprobado, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, en un país que ya tenía una ley de identidad de género, causó, no siempre pasa, una reacción en cadena que conocemos desde ahí en Más como Ni Una Menos. Hoy técnicamente se cumplen 10 años del momento en que Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, empezó a ser una consigna de los feminismos, no de un feminismo, sino de un montón de feminismos que terminó corporizando una oleada gigantesca en la Argentina, la lucha del pañuelo verde, que se extendió por Sudamérica también. De la banda de sonido de ese momento, que es también este momento, la consigna que dio la vuelta al mundo, Ni Una Menos. En principio fue una convocatoria: salgamos a marchar, a exigir el respeto por la vida de las mujeres
en que no intervinieron directamente las fuerzas políticas, una convocatoria transversal. Y surgieron un montón de colectivos, de organizaciones, con distintos niveles de participación, pero básicamente con las marchas en las vías públicas que originaron un suceso. 1000 veces se analizó, y es bueno subrayarlo, la utilización del color verde y los distintivos, los pañuelos, en las cabezas, en las madres de Plaza de Mayo, en las muñecas, en las mujeres que salieron a militar, y el avance que significó luego con la aprobación, después de años de luchas y décadas de postergaciones, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No es un asunto que radique en el pasado. Mañana, en una marcha que será grande y colectiva, acompañando la lucha de los jubilados, mañana miércoles a las 16 en el Congreso, entre los sectores que participarán los sectores unidos del feminismo, que vinieron llevando adelante asambleas al respecto para sumarse. Lo harán también los trabajadores del Garrahan, los científicos, seguramente lo harán también las hinchadas de fútbol, los gremios periodísticos, a una lucha que integre todas las luchas. En la primera marcha, de la que se cumplen 10 años, familiares de víctimas de femicidios reunidos en Atravesados por el Femicidio, una entidad, una organización, se encontraron por primera vez. Y por primera vez muchísimas personas de a pie, muchas personas espontáneas, todavía sin organización, le dieron un músculo, una fuerza política que redundó en muchos asuntos, incluyendo la creación luego de un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad que el gobierno de Javier Milei cerró, porque Javier Milei está, su ideología y su marco político, exactamente enfrente de las luchas de los feminismos y las diversidades. Hablando con nuestra compañera Sandra Russo, Lucy Caballero, que es una referenta de Ni Una Menos, en el programa de Jugo de Limón de anoche, plantea cómo ese impulso, ese movimiento que sigue vigente y que ya organizó una marcha antifascista después de los insultos a las diversidades y a las mujeres del presidente Javier Milei en el foro de Davos, estará presente mañana junto a los jubilados, tratando de que ese músculo, esa fuerza política, sea ahora más grande que nunca, o tan grande como siempre debió haber sido. Frente a la inminencia de los 10 años decidimos llamar a asambleas porque además hay mucha necesidad de participar de la gente y hay mucha angustia y son necesarios los espacios colectivos para elaborar políticamente la sensación de impotencia que trata de inocular este gobierno, la sensación de que están atacando en todos los frentes, de que no damos abasto, que nuestro trabajo político va a un tiempo muy dispar en relación a la capacidad de destrucción que tiene, ¿no? Entonces decidimos llamar a una asamblea y la verdad es que fuimos con la propuesta de pasar la marcha del 3 al 4 y esto obviamente se discutió y hubo unanimidad, ¿no? Un acuerdo de todos los sectores, desde el FIT hasta el Frente Renovador, pasando por todos los sindicatos, las corrientes de izquierda dentro de los sindicatos, los movimientos sociales, las personas no organizadas y no encuadradas. Entonces decidimos que hay que discutir cuáles son las tareas del movimiento y que las tareas del movimiento hoy es abrazar a las jubiladas, llevar toda la solidaridad a esa lucha, que además es una lucha estratégica. Sobre los jubilados y las jubiladas recae 1/3 del ajuste que está aplicando este gobierno. Hace exactamente 10 años, la Plaza del Congreso, la misma de la lucha de los jubilados hoy, desbordaba de carteles y mujeres que reclamaban el fin de las violencias machistas. Mon Laferte y Vivir Quintana, Canción sin miedo. La expansión de la lucha en la Argentina rumbo al continente. Recuerdan que en Estados Unidos las estrellas de cines, hartas de los abusos del sistema de producción de la película, de películas y del espectáculo en general, habían lanzado una convocatoria parecida. Me Too, yo también fui víctima. Por todas las cosas
el reclamo del fin de la violencia machista, de las conductas patriarcales y de los estados sin participar de estas luchas. En aquel momento, hace 10 años, la humorista Maitena leyó un documento. Ni una menos es un grito colectivo. Es meterse donde antes se miraba para otro lado. Es revisar las propias prácticas. Es empezar a mirarnos de otro modo, unos a otras. Es un compromiso social para construir una nueva forma del nunca más. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas, a todas, ni una menos. Así nacía un movimiento que dio la vuelta al mundo. Y parece tan esencial el pedido inicial, paren de matar mujeres, que da un poco de vergüenza que hoy las cifras al respecto en Argentina permanezcan. 10 años después se estima que hubo cerca de 3.000 mujeres asesinadas que eran madres de más de 3.600 chicos. El balance de esta década es malo. Sigue habiendo un femicidio cada 30 horas. Un hijo sin madre cada día. Hoy el monstruo de poder que está enfrente, el gobierno de Javier Milei, representando las ideas de ultraderecha y derecha en la Argentina que están en contra de las mujeres, de las diversidades, de los hospitales públicos para atender chicos con problemáticas, de los jubilados a los que hambrean, de los trabajadores a los que les bajan los salarios. Técnicamente funciona así. El gobierno que está en contra del progreso, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la ley de identidad de género. Este gobierno es un monstruo muy grande como para no darse cuenta de que hay que unir las luchas. De que si las luchas están separadas, sin quererlo, terminan siendo funcionales a un gobierno que apaga un incendio y otro incendio y otro incendio, mientras el tema es la pradera de esta sociedad incendiada. Milei se autopercibe como un hombre de fuera de la política que vino a romper el sistema. Ayer Cristina Fernández de Kirchner lo consideró no un outsider, o sea, alguien que viene de afuera, sino un marginal que llegó por una serie de eventos que todos podemos analizar a la primera magistratura de un país de vanguardia en políticas sociales como la Argentina y que está dispuesto, como bien topo infiltrado en el Estado, que él mismo se siente, a destruir todo lo bueno. Esto decía Lucy Caballero hablando con la M530, con Sandra Russo en Jugo de Limón, anoche sobre este momento y la necesidad de que los feminismos, que la lucha de Ni Uno Menos se sume a las otras luchas o sume, en todo caso, a las otras luchas. Las moratorias previsionales para nosotras son una política profundamente feminista que este gobierno dio de baja a pedido del Fondo Monetario, que está pidiendo el Fondo Monetario desde el 2018 que esa política tan reparadora se dé de baja, y hoy 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, y en el proceso en el cual le contamos a la sociedad del cambio de fecha, se fueron sumando sectores que nos dijeron sí, quedó muy cerca a la marcha de las personas con discapacidad, a la marcha del Garrahan, y dijimos, vamos con esta consigna, la tarea hoy es unir las luchas, porque el monstruo es demasiado grande, y si algo puede aportar el feminismo, es una escuela de unidad, unidad más allá de las diferencias. Lo horroroso del caso que motivó a una periodista a convocar a las mujeres a que hicieran todas juntas algo, era de características excepcionales pero corrientes. Una chica de 14 años, Chiara Pérez, había sido asesinada por su novio, que la había enterrado en el patio de la casa de su abuelo en Rufino, en Santa Fe, el 10 de mayo. Chiara estaba embarazada de 2 meses. Una organización civil llamada la Casa del Encuentro llevaba un registro desde 2008 de la cantidad de mujeres muertas. Su estadística aseguraba que en 7 años habían sido asesinadas 1.808 mujeres. El asunto es que el reclamo, el grito de hagamos algo, cundió rápidamente por una sociedad que ya estaba, si se quiere, sensibilizada con este tema, pero que no encontraba una representación para llevarlo adelante.
En la primera movilización se reclamó la aplicación de una ley, la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, que había sido sancionada ya en el año 2009. Pero después de la marcha y ante la presión, hay que decir que el papel de los medios de comunicación, y sobre todo de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, fue central, pero también de las mujeres de la política, las funcionarias, las legisladoras, una representación muy grande de lo que es nada más y nada menos que la mitad de la sociedad. Y entonces la Corte Suprema de la Nación comenzó a elaborar estadísticas oficiales a través de un registro nacional de femicidios para llevar no solo la cuenta, sino saber qué podía hacerse. En 2024, el año pasado nomás, por ejemplo, hubo 247 femicidios en la Argentina. La Corte publicó esta semana otro informe sobre la última década. Muestra que solo en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, donde viven 3 millones de personas, 74.403 mujeres acudieron a la Oficina de la Violencia Doméstica a realizar denuncias en las que relataron haber sido víctimas de este tipo de comportamiento por parte de varones. O sea, son 7.000 mujeres de promedio por año, 20 mujeres por día en la ciudad de Buenos Aires. El 87% de estas denuncias involucran a las parejas de las mujeres y en la mayoría hay además hijos. Ante un gobierno que está operando para el retroceso de los derechos adquiridos como este, es central que se entienda que ninguno se salva solo, que en esta sociedad nadie se salva solo, y que la sumatoria de luchas, lo que ocurrirá mañana, era una necesidad desde hace mucho tiempo. El video de la convocatoria a esta actividad del Ni Uno a Menos, pero con el día corrido, en lugar de hoy 3, será mañana 4 de junio, lo plantea de esta manera a 10 años del principio. Entonces decidimos entre todas y todos que esta marcha va a ser el 4 de junio con los jubilados y las jubiladas. El gobierno de Milei está atacando todos los comedores populares, a las mujeres, a los migrantes. Hoy estamos viviendo un ataque a la salud que es global. Nosotros venimos desde el Hospital Garrahan, ustedes saben, estamos dando una lucha. Las universidades nacionales vienen enfrentando hace más de un año con el gobierno nacional. Lo que estamos viendo es un golpe bastante fuerte hacia toda la migrantada. Estoy colgada de los miércoles. Nosotros construimos la ley de cupo laboral travestis. Yo he sido separado de mi trabajo. Nuestra generación, las pibas que ahora militamos en el movimiento secundario, somos las pibas que vivimos la ola verde siendo niñas. Saludos y fuerza y mucha lucha, compañeras. Creo que queda una tarea planteada que me parece que es confiar en nuestra propia fuerza. He ahí la convocatoria, la convergencia de las luchas. Esta es la propuesta de los feminismos para acompañar la histórica ya marcha de los jubilados junto a muchos otros sectores. Teresa Parodi, Lula Bertoldi, más Ivonne Guzmán, más Nadia Larcher, más Ana Prada, en el último disco de Teresa, grabaron este tema, Donde Quieran que Van, dedicado a las mujeres que luchan. El mundo no se cambia como cambia la lluvia, no se cambia sin lucha. La mayoría de las conquistas de las que disfrutan las mayorías han sido resultado de luchas largas. Hoy, en la Argentina, por primera vez desde entonces, no hay políticas de género. El gobierno cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y desmanteló todos los programas de prevención y asistencia. No es que quieren romper el sistema, están rompiendo el país.
Pero en medio de la negación, la desidia, el arrasamiento de los programas y de las políticas de prevención, en medio de la batalla cultural en que los oscurantismos están gobernando, es bueno percibir cuánta gente está de pie y dispuesta a dar testimonio, aunque apliquen protocolos antipiquetes, aunque tengan un entramado de medios de comunicación que los justifica o esconde una parte de la verdad, y solo reacciona cuando siente que sus pequeños intereses comparados con los grandes intereses son afectados. Teresa recordando a las sufragistas, las que dieron las primeras luchas para que las mujeres pudieran votar, hecho que se concretó recién por una iniciativa de Eva Perón durante los años del primer peronismo. En lo que va del año 2025, recuerden que estamos en el mes 6, ha habido 108 femicidios en la Argentina. El gobierno lo que hace es discutir si son o no femicidios. El gobierno de Milei ha impulsado una agenda completamente regresiva en cuestiones de derechos humanos y en muchas otras. Y después los discursos negacionistas, que en el caso de la política incluyen negar los crímenes de la dictadura militar. En el caso de las luchas femeninas, no solo intentan invisibilizarlas, sino que en lugar de apoyarlas, las cuestionan. La socióloga Lucy Caballero, la escuchamos recién aquí hablando con Sandra Russo anoche en la M530 en Jugo de Limón, lo puntualiza así: el gobierno libertario está desarrollando un ataque sistemático sobre los derechos de las mujeres en nuestro país, no solamente con el desmantelamiento de casi todas las medidas públicas con perspectiva de género que había en el Estado, sino también con discursos de odio que se promueven desde el propio Estado. Saben, por ejemplo, que hay una orden para que en ninguna sala vinculada al Estado, ni en ningún lugar del mundo donde las cancillerías organicen ciclos de cine, haya películas que hablen del feminismo o de la dictadura militar. ¿Y qué herramientas entonces hay cuando el Estado se ausenta? Dice Lucy Caballero, casi no quedan herramientas frente a un Estado que ya no se hace cargo de reparar las violencias por razones de género, que está reconocida a nivel global, sino que además se transforma en cómplice de la violencia. Nuestro trabajo, el trabajo de los feminismos, el trabajo de la sociedad ahora, es recomponer las redes, apostar a las tramas colectivas y la recomposición de un tejido social. Pero ya se sabe que es mucho más fácil destruir que construir, y este gobierno se ha dedicado casi con un afán patológico a destruir en lugar de construir y a renombrar en lugar de nombrar. Por eso es que aquellas canciones que acompañaron a la lucha y que fueron generándose y que seguirán cantándose tienen la más absoluta vigencia. Los carteles de entonces decían: si no marchamos juntas, nos matan por separado. Hoy la convocatoria es unir las luchas. Por eso mañana en la plaza no solo estarán los abogados y los feminismos, sino también los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de los hospitales Bonaparte y Garrahan, del CONICET, profesores universitarios, ambientalistas, artistas, migrantes, comunidades indígenas, multisectoriales de la religión, los gremios del periodismo y otros, la gente que quiera pasar las hinchadas de fútbol. Decíamos, ¿cómo fue posible que hasta ahora, 1 año y medio de gobierno de Milei, hayan sido solo los jubilados los que hayan puesto sistemáticamente una vez por semana las
caras por la sociedad, los cuerpos por la sociedad, la salud por la sociedad. Independientemente de las marchas grandes, la CGT, los universitarios, los feminismos, la marcha antifascista, que han sido cada tanto y han llenado la calle de gente, independientemente de la lucha de la salud, de sus trabajadores, de los científicos, es obvio que aquí falta algo más abarcativo que a lo mejor, tal vez, ojalá, empiece a gestarse mañana. Por las dudas, si estás distraído o distraída, la convocatoria es a las 4 de la tarde frente al Congreso de la Nación, mañana 4 de junio. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:33 le pregunto a Marina Glesser. Buenas tardes, Marina, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andás, Carlos? ¿Cómo anda la audiencia? Hola, Pablo, hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bien, aquí esperando el acontecer. Bien. ¿El acontecer de? Del día, de la semana, bien, de mañana, bien. Etcétera, etcétera. Para más adelante en el programa vamos a conversar por Zoom con Juan Pablo Chapital, el Chapa, que se viene con su cuarteto este viernes 6 de junio a Virasoro Bar. Es un club de jazz en Guatemala 4328 en esta capital federal. Este viernes 6 de junio a las 20:30 va a estar con el Daniel Massa, Joaquín Sellán y Fabián Miodowicz. Sí, le dicen el sapo más el fácilmente sapo, a Fabián Miodowicz. Eso, a Fabián Miodowicz, Joaquín Sellán y Daniel Massa junto a Juan Pablo Chapital, que nos vamos a estar comunicando porque vive en Uruguay. Bien, yo en este caso les prometo la presencia aquí en el piso de dos cantorazos como Karina Biorlegui y Walter el Chino Laborde, que el domingo 8 de junio van a presentar, lo están haciendo prácticamente una vez por mes, un espectáculo en que unen sus voces y las de un pianista en pista urbana Chacabuco 804. En este caso el pianista invitado es Víctor Simón. En su caso, señor Pablo Hacker. Bueno, en mi caso vamos a desgranar alguna parte de la entrevista de ayer a la noche del Gato Silvestre con CFK. Sobre todo el tema económico y una propuesta que está circulando en el PJ con un gran grupo de economistas en relación a cómo encarar este gran problema que tenemos todos los argentinos, que es esta deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional, que excede largamente la cuota que debería haberse aprobado como préstamo para la Argentina. Entonces, hay una propuesta dando vueltas y la vamos a ir haciendo una radiografía para entender de qué se trata. La comunicación de la propia entrevista, que tuvo un altísimo rating en el parámetro de la televisión de este momento y de los medios en general, tuvo que ver con un anuncio de Cristina respecto a que será candidata a diputada en las elecciones bonaerenses por la tercera sección. Claro, ese fue el titular del día. Está bien que es algo que se sabía, o que por lo menos era bastante probable. Había alguna que otra duda. Eso queda como título principal, pero después hay un montón de definiciones que no hacemos a tiempo en una columna para ir a fondo con todas.
Por eso vamos a hablar de una específicamente, que es lo económico, con lo que venimos machacando mucho, que me parece que es lo central en el sentido de para poder recuperar soberanía y volver a pensar en que mañana no tengamos otra vez a la policía pegándole a los jubilados para justamente cumplir con lo que pide el fondo, ¿no? Bien, para mañana esperamos una concentración enorme y también una enorme presencia de las fuerzas represivas del Estado. Martín Suárez, en tanto, en este martes complejo, está en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos, compañeros? Sí, nos estamos preparando el traje antidisturbios para mañana, así estamos presentes ahí en Plaza Congreso. Va a estar realmente multitudinaria la jornada de mañana, Carlos. Ya te lo estoy anticipando porque van a participar muchos sectores de la sociedad que antes no estaban con los jubilados y ahora van a volver, van a estar definitivamente. Nosotros estamos aquí en Carlos Pellegrini al 1100. En este lugar funcionan las oficinas de la empresa Industria Seco, que en las últimas horas inició una ola de despidos de más de 30 trabajadoras y trabajadores, y todo indica que en los próximos días dejará sin trabajo a muchísimos más. ¿Por qué hablamos de esta industria? Bueno, porque es una de las tantas subsidiarias de las empresas privadas Edesur y Edenor, y son los que están a cargo nada más y nada menos del área de emergencia. ¿Vieron cuando se corta, cuando hay un apagón masivo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, los que salen a correr en primer término son estos trabajadores subsidiarios de la empresa Edesur y Edenor, que además son muy pocos y hacen realmente lo que pueden. Bueno, así todo, a pesar de que son muy pocos, empezó con una gran ola de despidos esta empresa privada. Aseguran que esta área está siendo desmantelada, Carlos, y denuncian que los despidos son discriminatorios porque son perseguidos por defender el salario de aquellos trabajadores despedidos, también por exigir condiciones dignas de laburo, y que la empresa casualmente despidió a todos los trabajadores, incluso a delegados y delegadas que tienen ahí en ese lugar. Hablamos con Ariel Moreno, delegado de la empresa privada Seco, que manifestó que van a continuar con medidas de fuerza hasta que sean reincorporados todos los despedidos. Son los trabajadores que viajaban a todo el país cuando habían apagones masivos, cortes de luz por catástrofes ambientales, ya sean inundaciones, incendios. Bueno, ese sector hoy está siendo desmantelado, generando para nosotros un grave problema que en este momento, cuando hayan de ahora en adelante nuevos apagones o cortes de luz, los que iban rápido a reponer el servicio están siendo despedidos, con más de 30 familias quedándose en la calle. Además, en otros sectores la empresa está enviando sanciones, apercibimientos, cartas o documentos con, nosotros les decimos causas truchas, porque ante cualquier problema de trabajo normal y cotidiano, o ante inventos que lleva adelante la parte de supervisores, están armando causas truchas a los trabajadores para amenazarlos, amedrentar, para que no se organicen con los trabajadores. Para los que dicen que la casta son los trabajadores del Estado, no, pará. También los trabajadores privados para este gobierno, porque deja a libre albedrío que despidan las empresas privadas a todos los que tienen trabajo esencial como ellos. Me contaba Ariel Moreno, delegado que acabamos de escuchar, Carlos, estos trabajadores, por ejemplo, cuando se corta la luz, tienen como emergencia primordial salir a socorrer a aquellos electrodependientes, las personas que necesitan estar conectadas las 24 horas a corriente eléctrica y que depende su vida de eso, y es por eso que no solamente tiene que ver con el despido y dejar sin trabajo a decenas de trabajadores que trabajan en este sector, sino sobre todo que pone en riesgo la vida de miles de usuarios que al cortarse la luz no tiene quien los socorra. Increíble, otra postal más del país de la ultraderecha gobernando. Gracias, A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023.
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Nos vamos a hablar con la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Están denunciando realmente una situación prácticamente de colapso en el hospital. La secretaria general Norma Lezama está al otro lado de la línea. Pues es lo que veníamos denunciando desde todo el año pasado. Y ahora está sucediendo, es decir, no es imposible atender de la misma manera cuando vos tenés equipos que están desarmados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Como siempre. De Nelly Omar, Escalina Beorlegui, que está muy ocupada ahora en el estudio haciendo su propio vivo en Instagram. Bien ahí. Hola. ¿Cómo va? Muy bien de estar acá. Multitasking, ¿estás haciendo un vivo en tu Instagram? En mi Instagram aparezco y desaparezco. Lo importante es que esté el chino, que tiene más seguidores que yo. Es como la felicidad, ¿no? Entonces tu Instagram. Señor Chino Laborde, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Aquí estamos con Karina Beorlegui. Sí, es verdad. Como el Chino Laborde es un actor, tiene una voz importante de locutor, es un cantor extraordinario, le está hablando a la transmisión. No sé, mira, Carlos, me pones en un compromiso. La palabra actor es una palabra muy grande. Yo soy un cantor de tango, nacido cantor de tango, devenido también en algún momento en cantante de rock. Pero bueno, la actuación me dio la posibilidad de expandirnos y de que no haya problemas. Perdón, en la película Luna de Avellaneda. Sí.
Sí, es verdad, me ha tocado interpretar ponerme en la piel de Alberto Castillo en los primeros 10 minutos en un debut en cine realmente que me marcó muchísimo. Y sí, a partir de allá, y de haber conocido a Beorlegui, a Guillermito Fernández, a Flor Peña hace muchos años, también para esa época, cuando hicimos el romance, el Romeo y la Julieta en teatro, y en teatro hay que actuar. Más allá de Campanella y de lo que pasó después, en el comienzo de Luna de Avellaneda se pinta una imagen de los años felices del peronismo. En un club de barrio, una multitud, Alberto Castillo está cantando Siga, siga el baile, pero no es Alberto Castillo. En realidad es el Chino Laborde el que está cantando. Ahí se produce una situación curiosa. Alberto Castillo, saben, era médico y era ginecólogo. Hay un parto durante esa noche de fiesta y el cantor tiene que salir a atender un parto, ¿no? Sí. Ese es usted en esa película. Sí, y en el parto nace un niño que un día iba a comprar empanadas. Nace Ricardo Darín, digamos, en la película. El que luego será Ricardo. Exactamente, en 1959, y nace el personaje que en la película es. Tengo una idea con el micrófono, Karina, el micrófono que tenés enfrente. Si quieren estar los dos en el plano de la transmisión de Instagram. Dale, se puede. Yo no quería pasar, digamos, por encima del sonidismo. Trae el micrófono, porque así escuchamos también por la radio. Okay. Saben que estos dos personajes, que además son dos grandes cantores, hacen un espectáculo juntos. En este caso, este domingo 8 de junio en Pista Urbana, Chacabuco 874, en San Telmo, la cuadra más linda de San Telmo. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, que se llama En la pista del tango y como en aquel romance. Tal cual mismo, tal cualmente, porque como decía el Chino, nos conocimos en la pista del tango por razones obvias, porque estamos en Pista Urbana haciendo este espectáculo, y como en aquel romance, porque nos conocimos con el Chino y los tres, con Federico Misraji, que es el cofundador de este espectáculo, haciendo juntos la opereta de Taller, el romance El Romeo y la Julieta, que la verdad estuvimos un montón en cartel y que era impresionante, donde estaban no solo el Chino, Alfredo Piro, Ligia Piro, Max Cavallo, Florencia Peña, Guillermo Fernández. Ellos dos eran Romeo y Julieta, Florencia Peña y Guillermo Fernández. Sí, tal cual. Sí, a Karina Beorlegui le tocó en algún momento reemplazar, esa es la magia del teatro, la magia de la actuación. Fue Julieta. Fui Julieta en un momento en donde, pobre, llegó Flor sin voz, o sea, estaba redifónica, y era una opereta, para el que no tuvo la suerte de verla, contada con 160 y pico de pedacitos de tangos. De ahí sale la inspiración del espectáculo que están haciendo ustedes ahora. Y la magia, por sobre todas las cosas, de lo que sucede cuando la música sucede en vivo, las artes en vivo, ¿no? La actuación, la música, donde suceden cosas que suceden únicamente ahí. Chino, en el desarrollo de una función de ese espectáculo, ¿a usted lo apuñalaron? Ah, sí, a mí me tocaba morir en escena en un debut teatral, realmente mucho nervio. ¿Qué personaje eras? El personaje era Mercucio, uno de los fieles amigos de Romeo, que muere en escena. Y bueno, se daba una cuestión maravillosa cantando el tango tarde, de cada amor que tuve tengo heridas. Entonces la literalidad de la cosa se hacía presente en la obra. Pero bueno, una obra maravillosa que realmente llevaba adelante en un momento muy especial, año 2001, donde se la jugaron, la producción de Lucio Alfiz, con dirección de Manuel González Gil. Sí, cómo lo extrañamos a Lucio Alfiz, ¿no? Sí, lo extrañamos. Tipo que se la jugaban, y bueno, nosotros un poco nos une eso, y nos une también esa emoción de lo que sucede en vivo, que es algo que solo se produce ahí, y en un lugar muy especial como Pista Urbana. Bien, Lucio Alfiz, para quien no supiera, fue un empresario, ya no está entre nosotros, pero si Silvio Rodríguez y Caetano Veloso vinieron mucho a cantar en Argentina, fue por Lucio Alfiz. Por Italí. Entre muchas otras cosas, claro. quiero decir, ¿no? Entre mucho apoyo a mucho artista que grabó su primer disco, o discos importantes, Julia Senco, pongo un ejemplo, gracias a que estaba del otro lado Lucio Alfiz. Es bueno. Aprovechamos a mandar un saludo a toda la gente que sigue laburando con Lucio, la familia. Es verdad, bueno, traen a Silvio Rodríguez, que en octubre va a cantar otra vez en Buenos Aires. Ese entramado de las 160 canciones. 160 y pico. Mirá, que nosotros habrían como una especie de Racing Independiente, como las hinchadas de los Capuletos y Montescos. Claro. Y nosotros éramos de los Montescos. Sí, éramos los más arrabaleros. Entonces empezaba, yo hacía de tabernera con una peluca pelirroja de rulito. Con tangos clásicos, ¿no? Empezaba, yo me tomo
un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. Yo tomo porque sí, de puro curda, pa' mí siempre buena. La ocasión y a mí, ¿qué me importa? Que diga la gente, si paso la vida tras un mostrador, al fin si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo de curda nomás. Por ejemplo. Y ahí brindábamos con el chino. Entraba mi personaje a hacer al mundo le falta un tornillo, ¿no? Brindaban con agua, ¿no? Sí, y hubo en una de las jodas, no sé, porque bueno, una de las jodas de final de ciclo, ¿no? Donde entre los actores se mandan esos chascarrillos en vivo, a mí me pusieron vodka de verdad en un vasito y tuve que entonar que este tango lo pude entonar hace poco en el cumpleaños de una dirigente política argentina, la más importante. Estuve en la oportunidad de cantar su cumpleaños y me dio para cantar un pedacito de todo el mundo está en la estufa, triste, amargo, sin garufa, neurasténico y cortado, se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado, hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín, si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Es un tango muy discipoliano, pero hecho por Enrique Cadícamo allá en los años 30 del siglo XX. En plena década infame. Perdón porque pregunte, vio que dijeron Lucio Alfici, acoté algo. ¿Cantó en el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, tuve la oportunidad de estar presente ahí con Adrianita Varela también, y otros artistas, estuvo el Rubio Peronista también. Una situación muy emocionante porque es un momento muy, muy, muy fuerte de la historia de nuestro país. Son momentos realmente, no sé ni cómo describirlos, pero escalofriante, pongamos. Escalofriantes. Absolutamente. Sí, y de película. Y bueno, haber podido acceder a verla a ella y cantarle un tanguito, y estar ahí con toda la gente que la quiere tanto, y también los más íntimos, había gente un cumpleaños muy chico, pero fue una emoción. Lo loco es que estos tangos sigan teniendo hoy muchos de estos, quiere decir que la cosa no cambió ni mejoró. Claro, todos los tangos de la década del 30, donde hay un mango viejo Gómez, gira, Cambalache, al mundo le falta un tornillo, etcétera, etcétera, tienen ni te digo que bachaché, pan, los tangos sociales, etcétera, etcétera. Claro, Tormenta, que lo voy a hacer, que lo canta una gran colega, gran actriz, Virginia Innocenti, lo cantó de invitada. Cantando Queremos contarle a la gente que si viene algún cantor, alguna cantora, se prepare la gola, porque nosotros le invitamos a cantar. Ese día cuando estábamos ahí en el espectáculo, a mí me dio miedo que el chino hizo una magia y como que yo tenía que pasar a... ¿Te hubiera gustado? No, a hablar sí, ¿No cantar nada? No, cantar no. A declamar algo, que canten los que saben. Les quiero contar que el entramado del espectáculo es eso, son una sucesión de tangos a dos voces, a una voz, a dos voces y un piano, etcétera, etcétera, de tal manera que el espectador se va con la sensación de que escuchó una obra completa, ¿no? Sí, y lo maravilloso de la improvisación también, improvisa en la elección también del repertorio, y lo loco y lo lindo es que la gente se va llena, satisfecha con una panzada de música y de poesía argentina muy nuestra, que aunque muchas veces no tengamos aquí en el umbral, nos representa y lo que te hace el tango, que te agarra y te revolea como sí, te revolea en muchos sentidos. Sí. Siento que hay mucha necesidad también de la gente de ir y cantar y corear y sentir esos tangos clásicos nuestros. Tal vez para reafirmar, ¿no? Sí. El otro día en el espectáculo extraordinario con que Nico Sorín homenajea el espectáculo en un espectáculo repertorio eléctrico de Piazzolla en el Teatro Coliseo. Al final de la función, cuando ya había transcurrido todo, se escuchó a Goyeneche cantando allá atrás en el Teatro Coliseo, pero no era Goyeneche, era el Chino Laborde. Tratando ahí de recrear toda esa cosa maravillosa, esos tipos que nos han influenciado tanto y que van a seguir presentes durante, no sé, son los perennes, los eternos, los que hicieron grandes y que nos dan a nosotros la posibilidad, todos esos grandes creadores e intérpretes. ¿Quiénes son los eternos para vos, para tu estilo de cantor? Y yo sí tengo que nombrar, es un país muy especial porque a partir de la muerte de Carlos Gardel es donde aparecieron tantos otros, ¿no? A nosotros nos ha pegado lógicamente mucho
Roberto Goyeneche, haciendo contacto con las nuevas generaciones, pero para mí Miguel Montero, algunos otros cantores también de Pugliese, cantores de Maciel, Roberto Rufino también. Floreal Ruiz. Floreal. En esa línea. Por ¿no? eso el tema es que Rubén, si empezamos a nombrar gente, por suerte, es un país de cantores, de cantantes, de cancionistas, de grandes mujeres haciendo el tango. Entonces, todo eso que hemos heredado nos da la posibilidad, en este caso a nosotros este domingo, de un poco hacer lo que queremos, pero sabemos que como lo vamos a disfrutar y como disfrutamos del encuentro, se multiplica, y en un lugar maravilloso y acogedor como Pista Urbana. Sí, la verdad que la química siempre es buena. Y las tuyas, las mujeres cancionistas, las que te parecen pensando, cada vez me gustan, porque voy pasando por etapas, ¿no? También, porque las vuelvo a escuchar y digo, pero mira, Rosita Quiroga decía el otro día, ¿no? Que hablaba allí como, la primera en como hablar allí en un tango. Hablando, ¿no? La primera en poner una cosa como reporteña, una impronta que no era lunfar, era allí de barrio. Y mucho antes de que la gente votara, de que las mujeres votaran. Sí, muchísimo. Mirá qué difícil que sería aquella época, Tita ¿no? Merelo, obviamente, para mí, además, una de las mejores actrices argentinas de todos los tiempos, además, que como cantora, como intérprete, de las primeras, Libertad Lamarque, impresionante, Mercedes Simone, que grabaron con Odeón, con tantas grabaciones ahí, fonogramas, que ojalá que INAMU pueda volver a plasmar en una fonografía que estuvimos ahí juntando en pandemia. Es tremenda. Todas esas cancionistas que empezaron siendo tonadilleras, ¿no? Hacían los cuplés y en esos teatros de revista. Luego estribillistas, y luego se transformaron en cancionistas. Yo las admiro tanto, porque en esa época llevaron adelante los trapos en una época en que las mujeres no podían ni votar, ni fumar, ni estudiar carreras universitarias, ni mantener sexo si no estaban casadas, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y después, como decía el Chino, por supuesto, cuando empezó una piba al lado del polaco, que era Adriana Varela, medio con una actitud medio blusera, medio rockera, medio como de, ¿y esto qué es? Dije yo. Adriana Varela, como ustedes, tuvieron un paso por el rock. Un paso por el rock previo a cantar tango, y eso se nota. Tal cual. El oído, sin percibirlo, está notándolo, ¿no? Una acentuación distintas. Sí. Una época de cambio y de recambio y de transformación, por suerte. Pero bueno, finalmente el tango y el rock van unidos. Si vos recordás, hace 15, 20 años, poco más, si hacías rock no podías hacer tango, y si hacías tango no podías decir que te gustaba el rock. Claro, y hubo unas peleas fuertes, sobre todo por el mercado, creo yo. Cuando los tangueros se dieron cuenta de que el rock se quedaba con una parte del mercado, bueno, la reacción fue virulenta, y la de algunos rockeros también, ¿no? Están en las letras de las canciones. Sí, vos fuiste protagonista de alguna controversia importante con algún pope. De más de una, sí. Claro. Pero bueno, finalmente hoy por hoy el tango y el rock son buena palabra. Nosotros igual este domingo nos vamos a dedicar a la música maravillosa del siglo XX, valses. Y queremos decir, con el maestro Víctor Simón, gran pianista, en reemplazo en este caso. Nacido en Santiago del Estero, ¿no? Sí, es santiagueño. El maestro Simón. ¿Pueden hacer un entrelazadito de temas como si estuviéramos en Pista Urbana ahora, a dos voces así? Por ejemplo, cómo son largas las semanas, remembranzas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti, muerta la luz de mi esperanza. Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Yo no quiero que nadie, qué triste recordar, me diga, después de tanto amar, que de tu dulce vida vos, esa dicha que pasó, y pasan las horas, volver a y el florecer, minutero muere,
nuestro querer, la pesadilla de su como aquella flor criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también como aquella yo he de volver. Cositas lindas que se pueden hacer con el piano del maestro. Claro. Qué difícil en lo este que caso, hacen, ¿no? Víctor Simón. Sí. Remembranzas y soledad. Ahí. Sí, un diseño maravilloso del maestro Federico Misraji junto a colaboradores o colaborando con el gran Guillermo Fernández hace mucho tiempo. Restos más algunas otras cositas para vivir en un domingo en un lugar lindo en San Telmo. Emocionarse, comer algo lindo, tomar algo lindo, San Telmo, Buenos Aires, además, tango. Digo, por si han ido ya en las presentaciones anteriores, vamos cambiando el repertorio. Porque eso es lo lindo que tienen los clásicos. Uno ya a esta altura tiene como un bagaje de tangos y tonalidades y ensayamos para cada fecha. Y algunas cosas hasta salen ahí en el momento. Cuando me dijeron que venían los dos al programa, pensé, ¿Chino Laborde se levantará para venir a la radio a las 14? ¿Hasta qué hora cantó? A mí me cumple el chico. ¿Hasta qué hora cantó anoche, por ejemplo? Y ayer no, pero el fin de semana con esto de la Kermés Redonda, donde tengo la oportunidad de ser uno de los cantantes invitados, viniendo del mundo del rock, viniendo del mundo del tango hacia una banda de rock. Y fue un palacio importante. Están cumpliendo 10 años la Kermés Redonda, con los redonditos de ricota originales, exceptuando obviamente a Jagger y Richards. Pero la verdad con un público increíble. Y uno de los que canta es el señor Laborde. Sí, pero unos tangos, la verdad que los redondos de ricota. Se arma lindo también ahí, sí, Es muy lindo como cantase versión tango, ¿no? Sí, la ricotera. La verdad que sí, es una emoción muy grande por el público, por el material, porque esos son los tangos. O sea, siempre nos encargamos de decirlo, Discépolo sería fanático del Indio Solari, así como tantos otros de los grandes tangueros serían fanáticos de Charly García y de toda la obra del rock argentino, que ese es el tango nuestro, ¿no? Suena un poco distinto, pero el rock argentino suena a tango y en sus grandes artistas seguramente la influencia de la música de la ciudad es muy evidente. Para un extranjero a veces es tan obvio que Charly, que Fito, que Spinetta mamaron, bebieron y se rodearon de tango, que no hace falta ni explicarlo, pero como un ejemplo, porque no he ido a la Kermés Ricotera. ¿Qué cantas? Yo tengo ahí la posibilidad de hacer cosas muy brutales. He tenido... Se me dan varios títulos como por ejemplo inéditos, como Pura Suerte, pero también estoy contando Etiqueta Negra, Nueva Roma, Gran Lady, Motor Psico, Canción para Naufragio. Te está dando todos los gustos. Criminal Mambo. Es fuerte, Carlos, porque toda nuestra generación quisiera estar ahí cantándolo, pero uno mismo está arriba del escenario y abajo. La verdad que el público, aparte del desenvolvimiento de la banda, que tiene el sonido de los redondos, para aquellos que no lo pudieron ver, se juntan abuelos, padres, nietos, y hay un traspaso generacional, así como en el tango. Estas son las canciones que van a perdurar y que uno no puede creer también lo pasmoso de la actualidad es obvio, de noticias, ¿no? De ayer. Claro, noticias del ayer extra, ¿no? Claro. ¿Cómo cantás jijiji ahí? A mí me toca, pero por ejemplo en noticias es muy fuerte lo de bellos atracos, perfectos atentados, porque aparte es en el registro del viejo. Sí. Bien iluminados, las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Esto es una locura rockera importante. Y jijiji, Criminal Mambo y tantas letras que nos ha dejado ese autor que todavía anda por ahí. Bien, es bueno saberlo, ¿no? Y que sea tan variado lo tuyo. Sí, no sé, yo creo que esta puerta la abrió un poco la actuación. Así como a Karina también, que es una cantante que actúa y una actriz cantante, como suele suceder. Lo de la actuación a mí me dio la posibilidad de hacerme cargo del tango y del rock.
Si en la historia del canto de tango por parte de mujeres analizamos, casi todas las grandes cantantes fueron actrices, actrices y cantantes. Las que mencionaste, casi todas, ¿no? Sí. Sumo ahí a Susana Rinaldi, a otras Sí, que no, claro, gran referente también, la Tana. No hemos mencionado, pero sin la cual el futuro no sería lo que ahora es. Gracias a los dos por haber venido al programa, ¿no? ¿Estuvo bien la transmisión en Instagram? Está bárbaro, tiene un montón de comentarios que no puedo... Bien, ahí en el streaming te están mirando otro montón de gente. Muy y eso bien. queda subido para siempre. Karina Beorlegui y el Walter el Chino Laborde, el que hace la B de la victoria es el Chino Laborde, con Víctor Simón de artista invitado en el piano, este domingo 8 de julio en Pista Urbana. Junio. 8 de junio en Pista Urbana, en la pista del tango y como en aquel romance. Entradas alternativa teatral, Chacabuco 874. Actúan, cantan, se divierten, se entrelazan, hacen sus cosas por separado. Los dos son grandes, juntos son pura potencia. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo.
Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? 15 y 12 minutos de esta tarde de martes progresamos en el programa. Ya pasó el capítulo, el episodio Karina Beorlegui y Chino Laborde, dos estrellas del tango del siglo XXI unidas en un espectáculo, y nos vamos rumbo al mundo hacker. Bueno, el mundo hacker, van a decir los oyentes, otra vez hablando del FMI, este muchacho, y sí, voy a hablar hasta el cansancio de este asunto, pero lo que pasa es que la expresidenta, con la entrevista de ayer, dejó, muchísimas definiciones, ya se ha hablado mucho de ellas. La principal, ya dijimos, es la confirmación de su candidatura en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, pero hay un dato que me parece central, que tiene que ver con la economía y tiene que ver con esta famosa ahogo financiero que tenemos los argentinos desde que el fondo metió la cola en nuestro país y no la sacó nunca más, excepto cuando durante el kirchnerismo se le pagó para que no se inmiscuyera en los asuntos internos. Como saben muy bien, en 2018 hubo un préstamo muy generoso de parte del FMI para Macri, un préstamo político, exactamente. Esa es la definición, que violó todas las normas del propio organismo. Ampliando algunas frases conocidas, podríamos pensar que todo préstamo es político. Es más, Rodri, ese es el título de la columna, todo préstamo es político. Me parece que vamos a cambiarla. Porque sí, realmente el préstamo puntualmente del 2018 es político, porque además lo confirma el FMI al decir que fue hecho para que Macri reeligiera. Eso no ocurrió, y es un préstamo por el cual una gran cantidad de ejecutivos del Fondo Monetario tuvieron que renunciar. ¿Por qué? Porque violaba las normas del mismo fondo. El fondo, para que tengan una idea, está compuesto por una gran cantidad de países. La Argentina es uno de ellos, China es otro, Estados Unidos otro, Francia, un montón de países. Y tienen voz y voto. Y tienen lo que se llama cuotas. Un paréntesis para pensar a raíz de esa idea, ¿no? En la democracia argentina la reelección no existía hasta la reforma constitucional de hace 30 años. Es decir, los presidentes gobernaban por 6 años. Y cuando el acuerdo Menem-Alfonsín para reformar la Constitución, entre otras cosas, se logró de parte del menemismo la reelección,
pero de parte del alfonsinismo el achicamiento del periodo presidencial a 4 años. Por ende, Carlos Menem gobernó 10 en total porque le tocó un primer gobierno de 6 y un segundo de 4. Claro. Sí, de ahí en adelante, salvo Cristina Fernández de Kirchner, ningún presidente fue reelecto. Es cierto, bueno, en el caso de Néstor, una decisión que fue una decisión que él mismo tomó, podría haber sido reelecto. Pero ¿qué quiero decir? La disconformidad de la propia sociedad con sus elecciones. El gobierno de la Rúa fue un gobierno infortunado que terminó antes de tiempo. El gobierno de Duhalde fue su sucesión, terminó antes de tiempo. Vinieron los años de estabilidad, el periodo de 12 del kirchnerismo, pero después cuando Mauricio Macri quiso ir por la reelección no pudo y Alberto Fernández ni se le ocurrió. Digo esto para que miremos el panorama político por venir. Y tenía 46.000 millones de razones para ser reelecto Macri. Ese fue el monto finalmente que entró al país. Imagínense lo que es esa cantidad de dinero. Para que tengan una idea, lo que le hubiera correspondido a la Argentina según su cuota eran 5.500 millones de dólares. O sea, lo que le correspondería recibir en función a su capacidad de pago y a su cuota, a su realidad también dentro del Fondo Monetario. Ni siquiera para el Fondo Monetario Internacional, organismo que representa al poder económico concentrado y en que tiene mucha injerencia Estados Unidos, es importante el nombre de Macri o de Milei, serán descartables más adelante. El asunto es que son los presidentes que le garantizaban a la derecha de las finanzas internacionales un país manejado por los propios, en un continente en que ya vemos lo que pasa. Lula gobierna en Brasil, una mujer de izquierda, Claudia Sheinbaum, gobierna en México, la izquierda gobierna a su modo en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, etcétera. Lo que garantiza que Argentina tenga un presidente de estas características es que la derecha está representada en un continente donde está muy escasamente representada y en que a veces cuando gana elecciones como ocurrió en Ecuador lo hace con fraude. Totalmente, es así. O sea que el nombre no es importante, vamos a retomar eso. Justamente el nombre no es importante que sea manejado por el fondo. Exactamente. Y lo que está pasando ahora es eso más que nunca. Cuando arrancó el gobierno, en realidad, un par de meses después, mi visión era que son los 90 rápido y furioso. Y es un poco lo que está sucediendo. Este préstamo vuelve a ocurrir. Ya estamos recontra excedidos, más de 15 veces excedidos en la cuota que podíamos recibir. Ahora, si yo digo esto, no estoy diciendo que la Argentina no merece recibir dinero para poder progresar. El problema es que ese dinero, en primer lugar, no se recibe para mejorar, sino que recibe para justamente endeudarse y seguir atado a los designios del fondo. Cuando se ve en los miércoles pegándole a los jubilados, cuando se ve las protestas del Garraham, cuando se ve el desfinanciamiento de las universidades, ese es el plan del fondo. Es lo que hay que entenderlo. Es la letra chica del préstamo de 22.000 millones de dólares. Esa es la letra chica. Entonces, lo que ocurrió ayer, que pasó bastante rápido, porque hay que decirlo, no se detuvo mucho la entrevista en ese pasaje que dijo la expresidenta. Entonces, hoy fuimos a recabar la información porque a mí me quedó dando vueltas en la cabeza el asunto. ¿Qué es lo que propone entonces Cristina, o por lo menos propone repensar? Ella ahí adelantó que hubo una reunión con más de 70 economistas en el PJ, y estos economistas lo que están pensando es justamente sentarse a negociar el fondo con el fondo de otra manera. Lo que se avisora es que en función de lo que el país está ingresando genuinamente de dólares, es casi imposible cumplir con los vencimientos. Los vencimientos empiezan a ser muy altos y es cada vez más difícil que eso pueda ser cumplido. No es algo alocado pensar un escenario de default de este mismo gobierno. Podría pasar porque la realidad es que no está habiendo un horizonte que permita pensar que esos pagos van a poder ser concretados. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? ¿No pagar el fondo? No. Lo que se plantea es, charlemos, esto es a grandes rasgos, ¿no? Es un planteo de un economista llamado Kotzer, que habló con varios economistas dentro del PJ y se está conversando, empezar a hablar de, bien, se paga lo que corresponde a la cuota y lo que es parte de lo que se considera un préstamo totalmente político y excedido de la cuota, conversar de otra manera.
Conversar políticamente eso. Estamos viendo imágenes de la entrevista en el streaming de la radio, algunos momentos de una entrevista larga de 1 hora y media, con algunos aciertos de parte de la transmisión, como mostrar un poquito el detrás de escena de la entrevista, no todo el detrás de escena, pero la idea de un líder político entrando a un canal de televisión, saludando, saliendo, despidiéndose, interactuando informalmente con otros periodistas. Gran momento, la falta de protocolo con la charla con Berkovich. Claro, Sí. con la El gente, mejor momento, te diría. con la Un muy buen gente afuera esperando, con la gente interactuando con ella, digamos, esa cobertura paralela que habitualmente se hace en la entrevista y después otro programa muestra lo que no se vio. Acá fue todo una Además, especie de programa. No se mostró que después Cristina subió al 4º piso del edificio y dialogó en privado con algunos periodistas porque era un off the record, periodistas de la casa. Digo. Eso es un riesgo. Digámoslo, es un riesgo desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista comunicacional, de la imagen, asumir ese riesgo habla también de la valentía política. Esto es un pensamiento personal, pero cuando la entrevista empieza, Cristina no sabe que está. No, que ella está dice, estamos en vivo. Que ya. están encendidas las cámaras. Pregunta, Sí. ya empezó, estamos en vivo. Qué fresca, ¿no? Servimos un poquito de Yo agua. comparaba con Milei, que le pide que le baje la luz para que no se vea la papada. No, sabe que está cuidada, Fresca y maravillosa. por una parte, pero por otra parte digo el acierto técnico de la Sí. transmisión del canal que decidió, no ocurre siempre, mostrar el todo, no Sí. no solamente la parte que consideramos acá empezó, sino el antes, el después y el después del después. Y después el después. Bueno, la imagen dice mucho, la forma en que se muestra. Cristina también habla de su forma de vivir la vida y la política. Pero vamos a escuchar esto que estaba contando yo, así lo escuchamos de voz de quien lo está pensando, que es Cristina. Me parece a mí que una de las puntas con las cuales deberíamos explorar una futura negociación con el fondo, que por supuesto no pasa por decir no vamos a pagar porque no tiene sentido, sino que me parece que deberíamos ir a lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir de acuerdo a la cuota que tiene adentro del Fondo Monetario. Está claro que los dos préstamos, este y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía con la cuota. Quiere decir que no solamente hay una responsabilidad del que recibió, sino una responsabilidad del que otorgó. Me parece que un punto para discutir esto es la cuota. ¿Cómo se discute de vuelta? Montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en lo que nos hubiera correspondido recibir como cuota. Y el excedente volverlo y que vaya, digamos, sumándose de manera tal de que el pago de lo que se adeuda al fondo no sea un estrangulamiento y una extorsión. Acá queda claro, y para cerrar esta columna, esto que se está conversando, se venía conversando ya hace varios años. En el momento en el cual en el bloque del PJ se rompe, es justamente por esta discusión, por cómo se plantea el pago al FMI, cómo se plantea y cómo se sienta uno en esa negociación. Y recuerdo a Néstor no atendiendo al fondo durante tantos años, diciéndole espérenme, esperen. Son formas distintas de encarar una negociación. Sí, y que hace referencia también al acuerdo de facilidades extendidas del ministro renunciado Martín Guzmán y después A el eso que me agarró refería. la papa caliente y terminó siendo nuestro candidato de unidad, que esa parte también es muy interesante, en donde invita a las partes que estaban con ellas a confrontar a un careo si ellas están mintiendo, porque algo que parece muy claro y muy notorio a lo largo de todo este tiempo es que Cristina Kirchner no miente, que eso es raro encontrarlo en las personas. ¿Viste que de repente todo el mundo es mentiroso? Y es muy fuerte encontrar a alguien que no miente, porque eso te deja imantado. Hoy escuchaba a una periodista, los periodistas mienten, ¿eh? Y mienten mucho, ¿eh? Algunos sí. Y se les nota, queridos, ¿eh? Así que guarda, porque uno miente y en un momento sostiene 14 mentiras para sostener una mentira que dijo, ¿no? Y entonces eso a veces empieza a caer, y la verdad es pesada, es densa, insiste, la verdad tiene toda una espesura que es así, Golpea la magnética. puerta y tiene abre. corporalidad, tiene esa robustez, tiene ese peso específico cuando habla y mira a cámara y pregunta dónde está el punto rojo, y es consistente, por eso trasciende la verdad, ¿no? Poder mirar de frente a los ojos porque te la estoy diciendo. Y luego están, digo, las estrategias que son necesarias en la política para recordar a Néstor Kirchner, por ejemplo. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la Argentina, el Fondo Monetario Internacional tiene un representante que viaja a la Argentina a controlar cómo va todo cada 3 meses. ¿Se acuerdan que era de la India? Sí. Se llamaba Anuj Singh y paraba en el Hotel Sheraton en Retiro y desde ahí anunciaba, le quedaba más o menos cerca de la Casa
Rosada, su paso con una limusina y con un vallado de autos rumbo a la Casa Rosada, iba a interrogar a los presidentes argentinos, cualquiera fueren, qué están haciendo de bien y qué están haciendo mal, a retarlos, etcétera. La primera vez que le toca venir bajo la presidencia de Néstor Kirchner urde una estrategia. Le pide a los grupos de protesta social, los piqueteros, le pide a lo que entonces todavía no era el movimiento Evita, sino Quebracho, le pide a Luis de Lía que vayan a la puerta del Sheraton a hacer una manifestación contra el Fondo Monetario Internacional, y se reúnen ahí miles de personas, de tal manera que cuando el representante del Fondo Internacional, el indio, el nacido en la India, pero educado en Inglaterra y Estados Unidos, quiere salir del lugar, no puede. No puede, se demora. Entonces, cuando llega a la Casa Rosada 1 hora y media tarde, el presidente de la Nación lo recibe y le dice, discúlpeme, ¿usted tiene puntualidad inglesa? Sí, pero que era a las 10 la reunión y son las 11:30. Y le dijo, no, que tuve un lío ahí, que bueno, yo tengo otras cosas que hacer, hasta luego, buenas tardes, y se fue. Buen día, y se fue el presidente de la Nación. Él imaginó esa estrategia. Lo voy a empezar a humillar yo a él. Le voy a hacer sentir el rigor de que las cosas cambiaron. Eso le permitió después, entre otras cosas, el tiempo necesario en la política para reunir dinero y poder pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional años después. Pero tenía una estrategia. El que ver a la política como una sucesión de hechos sin pensar que hay una estrategia. ¿Por qué Cristina va el lunes? O que está concatenado a hechos ¿Por qué históricos? Cristina va el lunes a la entrevista después de que Axel Kicillof habla el sábado, por ejemplo? ¿Por qué Cristina hace una actividad el 25 de mayo cuando Kicillof se había anunciado para hacer una actividad, lo obliga a correrla a un sábado después? Bueno, está llevando adelante una estrategia. Kicillof tiene la propia, en la política todos tienen estrategia. Perdóname, Carlos, disiento que Cristina se esté moviendo en función de lo que hace Kicillof. No, tiene su estrategia, se está moviendo en función de su propia estrategia y utilizando los recursos que tiene, que no son todos, son algunos, sobre todo los recursos mediáticos, para que su voz esté en el lugar en que deba estar. No miremos solamente lo que dice, sino lo que significa, que es otro asunto. Los 11 puntos de rating prácticamente, si sumamos la televisación en vivo con la transmisión por YouTube del propio canal, bueno, hablan de que Cristina tuvo más rating que ninguna otra cosa en la televisión ayer. Y eso era buscado, para eso se eligió bien el día, bien la hora, bien las circunstancias, y la repercusión de eso, no en los medios de comunicación, que no es a donde apunta Cristina, sino a saltar esa barrera y conectar con la sociedad, ha sido altísima. Es bueno saber que existen las estrategias, y hay quien en las estrategias acierta y hay quien hierra en las estrategias, se equivoca, pega el impacto donde no hay. Para eso hay que saber un montón de comunicación. Y tener un poco de intuición también. Me parece que ella un poco olfatea por bueno, la experiencia, ¿no? Que cuando uno se va poniendo grande va teniendo mucha acumulación de experiencia y sabiduría, y entonces en esa política que ella ejerce como militante, no solamente electoral, sino política, porque no suelta nunca las riendas, me parece que tiene una soltura y está a sus anchas, ¿no? Es su juego, y cuando la política, más allá de que la desprestigian todo el tiempo y te dicen no te metas, y la política a veces la cooptan justamente los poderes económicos, está bueno que ella le devuelve al televidente, al que le está escuchando, al que no tiene la posibilidad de estar en la rosca o en el cuchicheo, que muchos están y les interesa, bueno, a la vecina, al vecino que se siente muy huérfano en estos tiempos tan duros, en donde hay tanto malestar, tanto dolor, tanto ajuste innecesario, tanta falta de creatividad, tanta repitencia en los sectores más vulnerables, que son los primeros que reciben los palos de estas decisiones macroeconómicas de estabilidad, una palabra que repiten también muchos periodistas, que no sé dónde está la estabilidad. Bueno, encontrás en Cristina una chance de poder volver a construir algo, a que alguien te invite a pensar en que podés ser parte de algo, digo, en vez de verla todo el tiempo como el objeto que Cristina es para muchos en función de sus intereses. Cristina para muchos y muchas de nosotros y nosotros representa algo de esa construcción que bien traías, que tiene con Néstor, porque se complementaba, en una devolución, que es una reparación histórica y que tiene que ver con esa búsqueda no solamente simbólica de justicia, sino
con la representatividad, ¿no? Con lo que ella representa como una persona que enviudó y extraña mucho a su marido, como una persona que ve Netflix, como una persona argentina. Por eso, quien no considera a Cristina una mujer a la que se le tiene que deber cierta gratitud por esos años de gestión presidencial, porque presidir la Argentina no es fácil, muchachos, y también al resto de su familia que queda, porque bueno, entraron 4 a la Casa de Olivos y salieron 3, y no los considera familiares, digamos, no los considera que hay que protegerlos como parte de nuestros intereses nacionales. Me parece que está errando mucho la mirada hacia dónde queremos ir y hacia dónde quiere llevar este país. Y al que no vincule las cosas, la vestimenta verde de Cristina Fernández de Kirchner en la semana de los 10 años del Ni Uno Menos, Ni Una Menos, no debe ser casualidad, sino causalidad. Somos Radio AM530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Somos Radio AM530. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Chacarera, que pa' dónde vas te sigo cuando no escucho tus sones, llorando, penando vivo. En los viejos violineros que tocan con todo el alma, vivías contenta. Esta es la cantora Silvia Gómez haciendo ¿Qué me has hecho, chacarera? Este viernes 6 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de las Artes en el Teatro Argentino, en La Plata, será el estreno de la serie Cantoras Bonaerenses. Debajo los ramadones, cuando inquieta. Una serie documental producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el músico Fena de la Mayora. El proyecto lo que propone es un recorrido por el mapa cultural y musical de la provincia a través de las voces de sus cantoras. En un formato de road movie, la serie propone en cada episodio 2 artistas de distintos géneros. Por ejemplo, el primero, que se proyectará en La Plata este viernes, tiene como protagonista a Silvia Gómez, referente de la música popular rioplatense, y a Lucy Patané, guitarrista, cantante y productora de Bernal Quilmes, con una obra vinculada al rock, el tango y lo experimental. Este viernes las 2 artistas compartirán el escenario en vivo como parte del evento. La diversidad como parte del todo. Historias de vida de mujeres que viven, trabajan y cantan desde y hacia la provincia.
Pena de la Mayor, a Carlos Polimbeni te saluda. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué decís? ¿Bien? Ay, Bien. qué buena descripción que hiciste. Bueno, ¿Cómo estás? qué bueno poder hacerla y qué bueno que vos hagas de vuelta estos recorridos por la música y sus intérpretes, en este caso en la provincia de Buenos Aires, haciendo, creo yo, siempre televisión de alta calidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es un proyecto muy hermoso que nos propuso el Instituto hace un par de años. Todavía estamos, recién hicimos 4 capítulos. Y la idea que tuvo Flor Saintut es hacer una presentación casi, te diría, como la que se hace en los estrenos cinematográficos, ¿no? Ajá. Hacerla en la hermosa Sala Piazzolla, en el maravilloso Teatro Argentino de La Plata, que fue recuperado y que se convirtió en otra maravilla, en la maravilla que era de vuelta. Lo que hacemos en la serie es, como lo explicaste vos al principio, es juntar 2 universos musicales completamente diferentes. Estamos viendo en el streaming que también te vemos a vos, parte del primer capítulo con Lucy Patané. Sí. Ahí te estamos viendo Lucy, en su casa. Ahí está Lucy, Juan Falú. Bueno, la idea es esa, juntar 2 universos musicales completamente distintos, te diría que en algunos casos antagónicos. Y después que confluyan las 2. Y al final hay una sorpresa siempre, no la voy a revelar, pero al final siempre hay una sorpresa y cantan las dos cantoras protagonistas de cada capítulo. En este caso Lucy, que viene el rock y que además aportó lo suyo musicalmente ahí, y por otro lado está Silvia, que es una folclorista tradicional, que canta con sus hermanos, los Gómez, y que para nosotros es una gran referente. Y la mezcla de las 2 nos pareció interesantísima. Cualquiera que sabe un poquito de televisión se da cuenta inmediatamente la cantidad de trabajo que hay detrás de un programa de estas características, la cantidad de horas de recorrido, de edición, de la búsqueda de asuntos muy diferentes de tantos otros programas que con un vivo de 1 hora arreglan una cuestión de producción y no le ofrecen al público más que la sensación de que está mirando la radio. En este caso y en tu caso son programas de televisión con calidad cinematográfica. Sí, además está hecho con mucha tecnología, con tecnología de última generación, está trabajado de esa forma, así que espero que lo puedan disfrutar el viernes. Ahí voy a hacer yo una presentación, más o menos contando un poquito cómo fue la trastienda de armar este proyecto. Va a estar la Florencia Saintut, que es la ministra de Cultura, ¿no?, de la provincia. La directora del instituto, va a estar la invitada Teresa Parodi, que va a cantar un par de canciones. También Silvia Gómez, por supuesto, va a estar y va a cantar un par de canciones. Y después vamos a ir recorriendo en centros culturales en la provincia para poder mostrar en cada lugar los capítulos, los otros capítulos que tenemos. Que en total por ahora son 4. Y en cada uno hay dos cantoras, es decir, van a ser en total 8 eventos en los que vamos a mostrar, ya te digo, en centros culturales de la provincia vamos a hacer esta presentación. Repaso la lista de las cantoras por venir, que son Rocío Quirós, María Campos, Daniela Herrero, Julieta Lazo, Gloria Carrá y Ángela Torres, entre otros, ¿no? Sí. Es un contingente importante y muy variado. Viste que además están mezcladas en 2 estilos completamente distintos, María Campos y Rocío Quirós, o Gloria y su hija Ángela Torres, Gloria Carrá, que tienen también estilos diferentes de música, o Julieta Lazo, que es una referente del tango, y Daniela Herrero, que es una referente del pop. Así que es bien variado todo y estamos muy contentos porque es un producto que, a pesar de los inconvenientes que estamos viviendo, lo estamos pudiendo
concretar, ¿viste? Lo interesante de todo esto es que además de las canciones que suelen, etcétera, tal cual lo hiciste en tu programa en el canal Encuentro, que reitero, para mí fue el mejor programa de entrevistas a músicos que haya visto en mi vida, tiene que ver también con contar que un artista sale de una casa, de una familia, de un área de influencia, de un paisaje, de una ciudad, y que eso quepa en un programa de televisión que explica el contexto del texto, que me parece en este asunto central, ¿no? Sí, son como retratos, digamos, ¿no? Más que entrevistas solamente, son retratos para ver de dónde vienen, esto que vos acabas de decir, de dónde vienen, cuáles son sus influencias, cuál es su familia. Por ejemplo, en el caso de Lucy, el papá de Lucy es músico también, claro. La hermana también es música, o sea que desde chiquita ella empezó, ya veía a su papá ensayar en la casa. Es muy interesante verlo eso. Cuando vean el capítulo lo van a disfrutar, porque está el papá ahí en la misma sala en que ensayaba él, empezó a tocar ella, y también su hermana, lo mismo Silvia, que canta con sus hermanos desde que eran chicos. Ya su tío Fortunato les enseñó a tocar y les enseñó las primeras zambas y las primeras chacareras. Fortunato Ramos, que es un músico muy conocido, claro. Sí. Está buenísimo eso. Es lindo ver las historias de ellas también. Y qué bueno que sean cantoras mujeres, digamos. Estamos en una semana especial al respecto, los 10 años de Ni Una Menos, pero detrás de cada mujer que se dedica también al mundo de la canción hay historias fuertes. Que se cuenten o no, se sepan o no, son las historias de poder imponerse a un modelo que las quiere en general haciendo otras cosas. Nosotros no las queremos haciendo otras cosas, nosotros queremos haciendo todo. a que hagan todo, absolutamente todo, porque en el caso de ellas, por ejemplo, de estas geniales músicas que tuvimos la suerte de tener, yo aprendí un montón. Además aprendí un montón con ellas. Yo hay mundos musicales que no los domino, ¿viste? Pero estando con ellas, aprendí un montón. Como siempre que me pasó esto, como siempre que pude hacer estos documentales, terminé aprendiendo mucho, ¿viste? Claro, es que no hay muchos casos de personas que puedan vincular una buena labor televisiva con ser un músico profesional importante, autor de canciones y que graba discos, digo. Eso da en el rapport, en el acercamiento con el músico, otro nivel de entendimiento, me parece. Total, claro, eso exactamente así es. En el caso de ellas, bueno, Rocío también tiene una historia maravillosa. No se las voy a adelantar porque sería spoilear el capítulo, pero Rocío y María, las dos tienen una historia maravillosa de sus vidas, ¿viste? Que es completamente diferente, cada una de ellas, lo que vivió y cómo llegó a la música. Así que eso es lo que más nos interesaba y lo que más nos gustaba. Al final de cada capítulo hay una sorpresa. Así que véanlo. Ojalá que puedan venir los que estén en La Plata, que están ahí cerquita, y si no, si alguien tiene ganas de hacerse un paseo por La Plata, ir a ver el maravilloso Teatro Argentino y en la Sala Piazzolla, que es hermosa, los invito a todos. Casi todo lo que está bien junto. Fena, gracias por haber charlado con nosotros, abrazo grande. Dale, gracias a vos, beso a Marina también, chao. Un beso grande, Fena, suerte. Fena de la Mayora, se estrena la serie Cantoras Bonaerenses. Chao. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. El vasco Mexo Vigarrena, que vivió una parte de su vida en la Argentina y terminó con ella trágicamente, solía decir que Montevideo es la catedral latinoamericana del swing. Ay, por suerte voy dentro de muy poco. Hablaba de la calidad de la música montevideana, sobre todo de las bases, de los bajos, de las percusiones. Y como nos vamos a Montevideo y escuchen lo que suena. Sí, está sonando Espárragos para Miles. Este es Juan Pablo Chapital, el Chapa, con feat Javier Malosetti, que estamos escuchándolo un poquito. Parece que toca un poquito el bajo, Malosetti, escuchen. Bueno, Carlos, Pablo, ¿les parece bien que le doy la bienvenida a este musicazo que estamos escuchando, que está del otro lado del charco, al que tenemos el gusto de saludar? Hola, Juan Pablo Chapital, Marina Aileser, Carlos Polimeni y Pablo Jaqueres de la M530. Somos Radio, la radio de madres, desde Buenos Aires, Argentina. Te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Un placer estar acá. Qué gusto verte, Chazo, querido. Igualmente, Marina, igualmente. Muchas gracias, ¿no? Gracias a vos. Vos vas a venir a tocar este viernes 6 de junio junto a Daniel Massa, Joaquín Sellán y El Sapo, Fabián. Sí, bueno, un grupo casi uruguayo, te diría. Hay un 95% de orientalidad. Bueno, muy contento porque, primero por la admiración que le tengo a Daniel Massa de hace tanto tiempo y poder hacer mis músicas otra vez en Buenos Aires, que justo cuando empecé a ir a tocar vino la pandemia y bueno, y pasó un tiempo largo para que pueda volver, y ahí Virasoro me abrió las puertas, que es un lugar que amo mucho porque fui mucho, mientras viví en Buenos Aires iba mucho a ver cosas a Virasoro, así que para mí un placer empezar a ir a Buenos Aires en esta instancia y con estos musicazos y amigos, y nada, va a estar buenísimo, y a presentar mi música, ¿no? que es lo más difícil de remar siempre, y bueno, yo recopado de poder cruzar el charco de nuevo y de tocar en ese lugar divino. Qué lindo escucharte emocionado, que junto a tu cuarteto te vamos a poder escuchar este viernes ahí al Club Virasoro, Club de Jazz en Guatemala 4328 en Capital Federal. Me gustaría contarle a la gente que sos músico, que sos guitarrista, que sos compositor, que sos docente, que bueno, que actualmente estás en tu proyecto, ¿no? Como guitarrista y compositor, pero que has trabajado con mucha gente y has tocado con muchos músicos. ¿Querés, de las experiencias de lo largo de tu vida, que han sido tantas, cuáles son las preferidas o cuáles destacás o cuáles me decís, esto inolvidable? Bueno, mirá, tendría que empezar por yo me hice músico porque en mi casa siempre se escuchó mucha música uruguaya, y el poder acompañar a esos artistas que se escuchaban en mi casa, como por ejemplo
el Zabalero en su momento, o Fernando Cabrera, que toqué varios años con él y grabé en varios de sus discos. Ahora estoy tocando con Laura Canoura también, que para mí siempre fue una referente para gente de nuestra generación, ¿viste? Y bueno, y después mi pasaje por Buenos Aires, haber compartido escenario y poder haber grabado con Liliana Herrero también, que es una heroína y una gran amiga. Javier Malosetti, que es otro querido amigo y admirado de siempre, que lo escuchaba yo a los 16 años como escuchaba como pude escuchar a Jaco Pastorius o a los Beatles y he tenido la bendición de tocar con el Chango Farías Gómez también. Yo qué sé, nada, experiencia que yo ni soñaba, o más bien sí soñaba y se dieron. Entonces todas esas experiencias para mí, Hugo Fatoruso, ¿viste? No sé, es gente que yo amo mucho, ¿viste? Y crecí con ellos y poder interactuar con ellos de esa manera y en algunos casos tener la amistad de ellos también para mí es único, ¿viste? Es único, es un premio, ¿viste? Es un premio y no me lo tomo de talento o no talento, sino por una devolución de la naturaleza, de haber yo en su momento haber hecho caso a mi naturaleza, que era ese fuego interno de decir, yo quiero ser músico y quiero eso, yo quiero estar con esos tipos arriba. Y bueno, y es lo que pasó, y nada, para mí eso, es como, soy un agradecido más que nada, ¿viste? Qué lindo que no hayas perdido esa cosa del agradecido hacia eso que fue algo como de la naturaleza, que espontáneamente te trajo, ¿no? Porque, bueno, capaz ahora le podemos pedir a Charly alguno de tus temas por si hay algún desprevenido en la audiencia que no conoce alguna de tus canciones. Antes abrimos esta entrevista escuchando Espárragos para Miles, que es uno que hiciste con Malosetti, pero también tenemos el Opi, ¿no? Con Hugo Fatoruso y Urbano Moraes. Urbano anduvo por acá hace no mucho. ¿Lo tenés por ahí, Charly, de que se llama Opi con Fatoruso y Urbano? A ver, lo escuchamos un poquito. Los escucho y me da ganas de ir este viernes al Club de Jazz Guatemala 4328 Virasoro Bar. Acá se está presentando Juan Pablo Chapital. Estamos con él vía Zoom, el Chapa, conocido para les amigues. Chapa, amigo, vas a estar con Daniel Massa, con Joaquín Sellán y con el sapo Fabián, que tiene este apellido medio difícil, Miodownik. Miodownik, exacto. Y estás contento porque vas a retornar a Buenos Aires en esta oportunidad y vas a empezar a venir más seguido. Cuando estabas por estos lares, también sé que compusiste, ¿no? Música para audiovisual y esas cosas, peli. Siempre andás en la vuelta inventando cositas, además del jazz, que es tu... Bueno, sí, siempre salen cosas. Sí, yo siempre... Me cuesta identificarme con un... Viste, para los jazzeros puros y duros, digamos, yo soy como demasiado blusero o candombero. Para los bluseros yo soy demasiado jazzero y yo hago lo que yo hago, que es lo que a mí me sale de adentro, entonces me cuesta como etiquetarme en una góndola, ¿viste? Yo hago la música que me sale, que tiene que ver con toda la música que yo he escuchado en mi vida, que se ha escuchado en mi casa en mi vida. Hay mucha música del Río de la Plata, mucha música brasilera, sí del jazz, sí del rock y sí de todos lados. O sea, entonces lo que me sale a mí va por el espectáculo, va por diferentes lados también, ¿viste? Y siempre, además de mis temas, hago música, versiones de músicas que me han influenciado a mí. Hay temas de Fato, hay temas de Dino,
hay música de Cabrera, hay un homenaje a Spinetta también, yo qué sé, hay mucha cosa ahí entreverada, ¿viste? O sea que este viernes en ese formato de cuarteto te vas a presentar haciendo estas cositas que nos contaste. Nos vemos ahí a las 20:30. Vuelvo a decir la dirección, es Guatemala 4328, Virasoro Bar, Club de Jazz, y nos encontramos por ahí, ¿te parece? Espectacular, Marina, muchas gracias. Un abrazo a todos por ahí y esperemos la próxima vez estar ahí presencial, si se puede. Ah, sí, así traes la guitarra y te escuchamos acá unos temas en vivo. Me encantaría. Un gran abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Chapa, un beso grande. Juan Pablo Chapital, gran músico. Mira, poné un poquito esto, que está bárbaro. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y este momento del programa nos parece el oportuno para presentar a nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, además de docente. Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, Marina, Pablo, bueno, buenas tardes a ustedes, a nuestra audiencia. Y la columna de hoy, que para mí es un día muy particular, 3 de junio, porque uno de mis preferidos de la historia, Manuel Belgrano, nacía un día como hoy. Lo nombro solamente no porque vaya a ser una columna sobre él, sino que, bueno, la coyuntura a veces nos lleva puesto, pero sería interesante hablar de Belgrano en algún momento. Quería hacer referencia a de lo que se habla hoy prácticamente en todos lados, de lo que se habló ayer a la tarde-noche, que fue el programa en donde Silvestre entrevistó a Cristina, y sobre eso quiero reflexionar o poner en debate algunas cuestiones, algunas dimensiones que me parecen interesantes para que destaquemos, ¿no? Primero, la definición de Cristina, que de algún modo esa definición pública que todos conocíamos o que sospechábamos que iba a ocurrir, ayuda y ordena en otra discusión, ¿no? Que es la discusión hacia la construcción de la unidad, que creo que es la más importante, ¿no? Ser candidata en la tercera sección electoral, si uno analiza el mapa de las últimas elecciones, hay una expresión muy potente ahí de lo que nosotros denominamos el kirchnerismo en esa sección, y que le permitió trazar una amplia diferencia con respecto al resto de la provincia y en particular a la primera y octava sección electoral. Le recordamos a nuestra audiencia que hay 8 secciones electorales en la provincia de Buenos Aires, pero que entre estas 3, Carlos, un dato significativo, que es casi el 5%, viven 14 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que tiene un poco más de 17, con lo cual en estas 3 secciones electorales se define el destino de esa provincia. Otro elemento que me parece interesante que viene a plantear la importancia de ganar septiembre, ¿no? Ya no dialogando sobre el desdoblamiento, sino ganar septiembre es dialogar con octubre. Lo pongo en valor con esta concepción militante de la que habló Cristina ayer, ¿no? De no pensar la política como escalafones, sino todo lo contrario, de poder pensarla como un trabajo de militancia, de resistencia, y no como si estuviésemos en un trabajo, en un empleo, en una empresa. Y de ahí que la legislatura de la provincia dialoga y de algún modo nacionaliza ese debate electoral que por un lado, si esto no ocurre, se balcanizaría la provincia de Buenos Aires, sería todo muy complejo. Cierro, Carlos. Creo que la entrevista de ayer trajo varias dimensiones para el análisis, voy a dejar otra más, que es la de la deuda, ¿no? Y el hecho de no reconocer todo aquello que el FMI no debería haber prestado. Y en ese sentido digo que si los acuerdos ideológicos que el fondo tiene, que los tuvo con el macrismo, que los tiene con Milei hoy, excede esa cuota que la Argentina puede pagar, bueno, creo que hay que rever, lo dijo Cristina, hay que rever esos acuerdos, y le sumo a eso de rever que creo que toda aquella decisión que se tomó en este gobierno con sus colaboracionistas, que son anticonstitucionales, que son antiderechos internacionales, también debemos reverlos, también tenemos que ponerlo en la agenda. Cristina apareció en el escenario y bueno, nuevamente todo se discute,
¿Por qué? Porque ella es un interesante sujeto de la política, porque es una interesante mujer que reflexiona, creo que como una de los mejores cuadros políticos que hay en el mundo, porque es un animal político y siempre nos ayuda a pensar y a actuar en coyunturas difíciles. Pero creo que voy a decir algo, Carlos, lo decimos siempre, no tenemos que perder de vista nosotros dos palabras que para mí son fundamentales, ¿no? Unidad y programática. Creo que esa es la clave de cara a septiembre para poder también después enfrentar octubre. Abrazo grande, gracias Carlos. Abrazo a todos por ahí. Nuestro colega Tuni Coleman, que es un analista político de filo, entre otras cosas, dice en su cuenta de Twitter: mamita las falsificaciones de títulos. Clarín, CFK será candidata para eludir una condena. Comentario: es otra presión para que la Corte concrete la persecución. Le pregunté hoy a la mañana, apenas vi la tapa de Clarín, creo que eran 7:57, yo había abierto los ojos 7:55. Vos, que sos la o el CM de Clarín, le digo, ¿cuánto está cobrando por poner esto en las redes? La Nación, CFK atacó a Kicillof, comenta Coleman. Mentira, justamente no atacó a Kicillof y habló 10 veces de unidad, además de elogiar la unidad en la cava. Es decir, si la lectura de la realidad la van a hacer los medios hegemónicos y nosotros vamos a creer que esa es la realidad, Zaguer y Manieto también, ¿no? Porque tienen nombre propio. Completamente perdidos. Esos son los dueños, ojalá, los dueños de dos medios y dos pools de medio, pero están todos los amables servidores y los que en radio reproducen ese sentido que arman aquellos que tienen otros intereses y buscan presionar a terceros que no están en cuestión. Traigo a colación los nombres de los dueños de esos medios porque sé que estos meses, de hecho no hace mucho vi a Vila antes de ayer, dueños de medios, hablar públicamente a Vila o a otros dueños CEOs de medios, y me parece muy loable y muy interesante. A Haddad también lo vi, lo escuché, que se expresen sus intereses y sus posiciones ideológicas. A ellos, ayer y a Manito no los escuchaba tan mucho. Cambiantes como los gobiernos y las pautas. En el final del programa los invitamos el sábado 7 de junio en el Pulqui. ¿Vas a estar en el Pulqui? Por supuesto. Vamos al Pulqui Bar, va el compañero a verte, Carlos Polimeni, con La Patria no se ve. Más que nada a celebrar el Día del Periodista, que es el 7 de junio, ¿no? Bien. Avenida Entre Ríos 484. Hacemos una función más de todas las programadas, que son muchas este año, de La Patria no se vende. La puerta abre a las 21, el espectáculo comienza a las 22. El sábado 7 de junio haremos un homenaje. No lo spoileo, no digo nada. No digo Rodolfo Walsh, el Día del Periodista. No digo nada. Bueno, vayan, sorpresa. Aprovechando la ocasión. Quedan unas poquititas entradas, están en venta en Alternativa Teatral. ¿Se come bien en el Pulqui? Excelente, y sobre todo se toma muy buena cerveza casera, hecha. Artesanal, se dice. Y barato. Cerveza artesanal. Ojalá que nos popular. Que en el Pulqui tengamos una noche de alto vuelo. Nos fuimos.